Y queremos seguir profundizando sobre el resultado electoral de esta segunda vuelta, el apoyo que recibió José Antonio Kast, lo que serán sus primeros meses de gobierno, el rol que jugará, por ejemplo, la oposición, entre otras cosas. Y lo vamos a hacer con María Cosette Godoy, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que está junto a nosotros. ¿Cómo están, María Cosette? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy bien. Un resultado que muchos catalogan como sorpresivo por la magnitud, por la amplitud que hay en torno a la diferencia entre el candidato elegido y la candidata oficialista. Y más allá de esa amplitud, te lo pregunto porque hay resultados regionales que dan cuenta de un cambio en el comportamiento del votante. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y para hacerlo más concreto, la región de Atacama, 2 senadores del oficialismo, no todos los votos se traspasan a la candidata oficialista. ¿Cómo votó finalmente o qué configura estos resultados? Mira, respecto del norte del país, que fue un bastión de Parisi principalmente, podríamos pensar que ese voto está muy determinado por problemas específicos de esas regiones, vinculados también con el tema de la seguridad y la inmigración. Yo creo que por ahí va la explicación de por qué ese voto decantó más en Kast que en Jara. Ya. Perfecto, ok. Eso problema, sí, pero por ejemplo, ya para mantenernos en el norte y en la región de Atacama, ya lo hacemos más ampliamente el análisis. En esa región en particular hay 2 senadores oficialistas que no alcanzan en la votación de Jara, finalmente los porcentajes, a tener la totalidad de esos votos, Yanet Jara. ¿Qué pasa ahí? Y mi pregunta va un poquito más de fondo en el sentido de ¿hay un nuevo votante? ¿Cómo está votando la gente? Ya rompemos paradigmas de, ok, tenemos a un senador de un determinado color político, entonces votamos por ese presidente o ese candidato del mismo color. Sí, yo creo que son unas elecciones distintas. Lo que está en juego es algo distinto. La región de Atacama se caracterizaba por ser un voto de centro-izquierda. También lo que se discute en las elecciones parlamentarias es algo más quizás local, de la circunscripción. Y respecto también de la candidatura presidencial, tampoco la candidata Jara conectó con las demandas a nivel de país, de soluciones, porque al final quienes toman las decisiones y quienes transmiten o comunican soluciones respecto a los problemas que están afectando a la población es el Ejecutivo. Y por lo mismo, la candidata Jara no tuvo la capacidad de transmitir ese nivel de confianza en la toma de decisiones para poder enfrentar las situaciones complicadas que están afectando a esa población. Ya. ¿Y se pudo desligar del gobierno propiamente tal? Porque ella trató, sin duda, con los comentarios, con cuestionamientos. Ella trató, pero el presidente Boric no acompañó mucho a eso, porque también tomó parte de la elección y dio su opinión en varios temas, digamos, cuestionando a Kast también cuando fue candidato. Y esa relación no totalmente fluida desde el Ejecutivo, desde el presidente con la candidata, ¿perjudicó? De todas maneras perjudicó. Este es un voto que va más allá de la suma de todos los candidatos de la centro derecha. Entonces hay que preguntarse por qué un candidato como Kast, que tenía también un porcentaje de rechazo frente a la pregunta ¿cuál sería el candidato que bajo ninguna circunstancia votarías? Kast y Jara encabezaban esa respuesta. ¿Y por qué ese candidato logró un 58% de los votos, un porcentaje más alto que la suma de todos los candidatos de derecha de la primera vuelta? Claro, y dentro también y un poco apuntando a la primera pregunta, dentro de este resultado está lo sorprendente que tiene que ver con el resultado, por ejemplo, de las comunas, donde en tan solo 33 vence Yanet Jara, concentrada particularmente aquí en la región metropolitana, pero en el resto del país, en algunas de ellas con resultados realmente sorprendentes. Y ese es el fondo nuevamente. Ya se termina en esta elección o se da cuenta en esta elección de un votante que no necesariamente se vincula al sector económico, al sector de su nivel social, o sea, el sector
de más bajos ingresos no necesariamente vota por Jara o no necesariamente rechaza el voto hacia José Antonio Kast? Efectivamente, de hecho, el gran clivaje que dividía izquierda-derecha, la libertad versus la equidad o la justicia social también han quedado un poco superados, digamos, y lo vemos con este tipo de votaciones. Y también la pérdida de identidad de los partidos de izquierda respecto del voto más popular. Y hemos visto ya desde la UDI Popular cómo un sector de la derecha ha intentado trabajar y meterse en ese mundo. Por lo tanto, más que identificarse con izquierda-derecha, muchas veces el comportamiento electoral de los votantes más bien es cómo este candidato me da más garantías de que va a dar solución a los problemas que me están afectando, que es un voto más pragmático. Y desde esa perspectiva, desde ese punto del análisis, ¿resulta aún más sorprendente la votación de Kast? ¿Hay muestras claras de un trabajo que viene desarrollando ya hace bastante tiempo? Y se lo pregunto porque es una persona que en general su personalidad, sus posturas daban cuenta de un rechazo bastante profundo. O sea, no había términos medios en una opinión en torno a él cuando se le preguntaba, sino más bien era un rechazo. Pero así todo logra este porcentaje y logra lo que usted dice en relación a tener la confianza de que va a poder solucionar los problemas más urgentes. Sí, yo creo que también está relacionado con la figura de Jara como una continuidad de un gobierno que no está siendo bien evaluado por la ciudadanía respecto a temas como seguridad, como migración, también desempleo, crecimiento económico. Entonces las personas en realidad, más que fijarse si izquierda o derecha, no creo que el ciudadano chileno sea más de derecha ahora, sino que simplemente decir, con este equipo no dieron solución a los problemas, tampoco han mejorado el desempeño y por lo tanto vamos a probar cómo nos va con este otro. Perfecto. ¿Usted escuchaba, María José, cuando estábamos ahí en el móvil anterior, el presidente de Opli particularmente, que da cuenta de esta relación de porcentajes de resultados casi igual a lo que fue la prueba de rechazo cuando gana rechazo? ¿Tiene lógica esa comparación, esa vinculación entre un resultado y otro? Bueno, es una de las hipótesis que se está planteando. Habría que estudiarlo, digamos, pero de acuerdo del punto de vista de poder explicar por qué Kast logra sacar más allá que el conjunto de los votos de la centro-derecha en la primera vuelta, es posible. Es posible también, pero que, bueno, el tema del primer proyecto constituyente marca mucho al gobierno de Boric, marcó ideológicamente también cuál es su ideología, y también yo creo que es un primer clivaje que luego la ciudadanía dice, mira, evaluamos este gobierno de acuerdo con el desempeño que ha tenido en temas de seguridad, en temas de inmigración. Está también muy relacionado con lo que se discutía, los principales principios que discutían quienes respaldaban el apruebo del primer proyecto constitucional, y quizás también por ahí pueda haber una explicación. Ya. Más allá del llamado que hizo Franco Parisi y el PDG en relación a la forma de votar el día de ayer, el voto, que a lo mejor por ahí también estaba presente la idea de ciertos extremos o de no votar por estos extremos y anular o dejar en blanco el voto. Y en ese sentido no fue el porcentaje que se esperaba y tampoco se recepcionó ese llamado que hizo el candidato Parisi. ¿Qué da cuenta eso? Una da cuenta que por más que los candidatos se quieran atribuir la propiedad de los votos, las personas en la urna van a determinar por quién van a votar. Y yo creo que también demuestra que el voto de Parisi y del PMG, del Partido de la Gente, es un voto que es ideológicamente mixto, o sea, que no tiene un fuerte componente ideológico, y que está claro que en el norte, no sé, un 60% votó Kast, y en cambio un 30 y tanto Jara, y que también está relacionado también con los problemas específicos que están viviendo esas regiones, y ante la disyuntiva, decir anulo, rechazo, voto por alguna de las dos, las personas más bien son pragmáticas y deciden votar por alguno de los dos. Ya, perfecto. Ahora,
esta confianza que hay en que José Antonio Kast, como presidente de la República, y obviamente también su equipo, solucionen estos problemas, ¿hasta cuándo dura este anhelo de que las cosas se solucionen prontamente? Se estudia eso. ¿Cuánto hay? Sí, se habla de la luna de miel de los gobiernos. Luna de miel. Y que los 100 primeros días son muy importantes. El mismo presidente electo, cuando era ya candidato, ponía plazos, ¿no? Claro. Le establecía ciertos plazos y todo. Y yo creo que el manejo de la expectativa es muy relevante para marcar también una diferencia, que es lo que pasó con el gobierno de Boric, que llegó con mucha expectativa y luego esas expectativas bajaron rápidamente. Y yo creo que el desafío del gobierno de Kast es poder manejar esas expectativas, porque también se le criticó mucho en la campaña, digamos, el tema de cómo va a tratar el tema de la inmigración irregular. Por una parte les decía que los iba a sacar, después que los iba a invitar. Entonces, todo eso en los primeros días van a tener que ser muy estratégicos respecto de cómo van a manejar ese tipo de expectativas. Una última pregunta. Todo lo que impulsó el gobierno de Boric y su equipo, sus seguidores, los partidos que lo apoyaron, ¿puede resurgir, o esto significa, ante el nivel de porcentaje de aprobación hacia José Antonio Kast, de voto hacia José Antonio Kast, significa ya una eliminación de esos eslogans, de esos ideales con el cual llegaron al gobierno? No, yo creo que incluso pueden resurgir con más fuerza si es que el desempeño de José Antonio Kast también produce frustración finalmente. Ya. Y también si sus políticas son muy restrictivas o van a tocar temas valóricos, entonces puede despertar con mayor fuerza, digamos, esos eslogans. De hecho, la oposición, o sea, quienes son gobierno ahora, cuando fue una oposición bastante eficiente en el tema de meter eslogan, el fin al lucro, etcétera. Y es posible que la oposición se rearme y que también el Boric sea un próximo candidato en unos años más. Se parte con un par de candidatos ya desde el 11 de marzo. María Cosette Godoy, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros.